ahí estamos. Entonces voy a pasar de una vez a la introducción. De manera general, los textiles proporcionan una perspectiva única sobre la vida de las personas. La relación entre un artesano y su obra textil suele ser más estrecha que con otros objetos porque cada elección y gesto, sean intencional o no, quedan reflejados en el producto final. Además, una vez terminado su uso, tiene implicaciones tanto sociales y culturales como personales. El textil es, por tanto, uno de los productos más íntimamente ligados al ser humano desde un punto de vista técnico y cultural. Ay, perdón. Estas etapas reflejan las prácticas sociales y la manera en la que las sociedades interactúan con su entorno, funcionando como espacio clave de interacción entre materia y personas, acciones y mitos, pensamiento y técnica y gestos y lenguaje. El estudio de los atributos de los textiles permite identificar tradiciones basadas en gestos aprendidos y transmitidos de generación en generación. Por ello, los textiles ofrecen un valioso campo para el análisis comparativo. Su estudio revela un sistema estructurado de combinación limitada, influenciado por las creencias, necesidades y decisiones de los artesanos, quienes a su vez se ven condicionados por las evoluciones tecnológicas y la explotación de los recursos. Durante mucho tiempo, los tejidos arqueológicos mayas fueron considerados perdidos o desaparecidos debido a las condiciones climáticas de la era maya poco propicias a la conservación de objetos elaborados con materiales perecederos. Solo se conocían algunos restos textiles, contando con los tejidos de las tumbas de Río Azul estudiados por Robert Carsten, los del fundador de Altunja, los de la tumba real de Calakmul y los tejidos de la Rosavilla de Copán, pero también los del cenote sagrado de Chichén Itzá, estudiados por Mayer Lothrop en el Peabody Museum. Por esta razón, las fuentes secundarias y en primer lugar la iconografía han ocupado un lugar central en el estudio y la comprensión de las actividades textiles mayas, ya sea con respecto a los diseños y su simbología, a sus papeles sociales, económicos o rituales, así como su producción. La iconografía ofrece información esencial sobre esta cultura material en gran parte desaparecida que permite vislumbrar la diversidad de estos tejidos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones señaladas, los tejidos están mucho más presentes en el registro arqueológico de los que los arqueólogos habían imaginado, pero estos vestigios suelen ser difíciles de identificar por su forma... por su forma alterada y su tamaño muchas veces centimétrico. Sin embargo, hoy en día las técnicas de investigación han alcanzado un notable desarrollo y por esta razón el estudio material de esos objetos puede y debe recuperar el lugar que le corresponde. En el marco de mi investigación doctoral tuve la oportunidad de realizar el inventario lo más exhaustivo posible de los vestigios textiles arqueológicos descubiertos en la era maya. En total se pudo registrar 1.012 fragmentos de tejidos procedentes de más de 30 sitios arqueológicos. A partir de este inventario y del análisis arqueométrico y tecnológico que lleva a cabo en la mayoría de los tejidos, surgieron 3 problemáticas. Primero, cómo se manifiesta en el registro arqueológico esta omnipresencia implícita de los artefactos de fibra, porque tenemos hoy que considerarles como objetos arqueológicos y cómo conciliar su conservación y con su potencial informativo. Segundo, de qué manera la materialidad pasada y presente de estos tejidos, sus usos, enriquecen o matizan el conocimiento que poseemos a partir de fuentes indirectas. Y por fin, cómo se influyen mutuamente los textiles y las concepciones del mundo, los sistemas socioeconómicos y los patrones de relaciones que conocemos hoy para las sociedades mayas prehispánicas. Bueno, como ya lo mencioné, la conservación de la naturaleza orgánica de un textil es muy rara y este tipo de conservación solo es posible en condiciones muy extremas, por ejemplo, en lugares desérticos, lugares acuáticos o sumergidos, como por ejemplo tienen aquí. Bueno, aquí el cenote sagrado de Chichén Itzá o también en unos contextos sellados como las tumbas. Y por esta razón la mayoría de los textiles son muy alterados. Por ejemplo, aquí son los tejidos de Altunja, donde se pueden ver que son mineralizados, entonces que perdieron toda su forma orgánica. Calcificación mayoritariamente sobre cerámicas.
huellas negativas que son las más frecuentes en la era maya y que corresponden al vacío que dejó en un material dúctil los textiles antes de desaparecer. Entonces, aunque los vestigios en la mayoría del tiempo en la era maya perdieron su naturaleza orgánica, su forma y su aspecto original, el estudio técnico y arqueométrico reviste una gran importancia y permitió, y espero que permitiera en el paso del tiempo y siguiendo nuevos descubrimientos, la reconstrucción de este patrimonio textil que durante mucho tiempo ha permanecido invisibilizado y marginado, pero que tiene mucho que ofrecer. El estudio, de hecho, de estos tejidos arqueológicos permitió exponer su gran diversidad y su tecnología, tanta tecnológica, que funcional. Combinando este estudio con otras fuentes, más que todo iconográficas, permitió entender la omnipresencia de estos tejidos en contextos rituales. Por ejemplo, lo que es interesante, pienso yo, es que cuando la iconografía destaca mayoritariamente tejidos de gran complejidad, tanto en las técnicas de fabricación como de ornamentación, los datos arqueológicos revelan una predominancia de tejidos de factura sencilla, como de tipo tafetán y de tipo taletón, caracterizadas por una estructura muy abierta y por hilos bastante simples. A diferencia de los textiles adornados cuya manufactura era laboriosa, estos tejidos requerían una menor cantidad de materia prima y un tiempo de elaboración reducido, conservando al mismo tiempo una gran versatilidad para su transformación posterior. Así, muchos de estos tejidos parecen haber sido utilizados como soporte virgen para otras exigencias funcionales y estéticas, y lo que les dan una gran versatilidad. Esta versatilidad luce en contextos específicos de consumo textil que implicaban, por ejemplo, su uso único seguido de su abandono y destrucción. Por ejemplo, podemos tomar ciertas cerámicas de alto sacrificio, prácticas funerarias o depósito ritual, en lo que el acto se completaba con la combustión total del tejido o su abandono, signo de su recepción por los destinatarios, que sean los difuntos u divinidades o ancestros. Eso podría explicar que en gran parte de los textiles arqueológicos, incluso en contextos rituales y nobiliarios, presentan calidades variables. Una parte de esos procedían de producción estandarizadas destinadas a usos específicos, en lo que la calidad de material no era primordial. Por ejemplo, los tejidos de la tumba de Calakmul, que fue utilizada como intermediarios para absorción de sustancia. Pero más que todo, también ciertos contextos funerarios y ritual donde estos tejidos sirven de soporte a otro tipo de material y más que todo a materias colorantes, como pueden ver aquí en rojo o en azul y verde, que replicaban en contextos muy específicos líquidos efímeros como la sangre o el agua, pero replicándolo de manera que sean permanente y que duren en el contexto arqueológico. Se destacan, a partir de estos tejidos, se destacan también producciones muy especializadas, por ejemplo, los tejidos encontrados en Barton Creek Cave, y estos tejidos muy complejos de manera diferente van a tener otras funciones y, por ejemplo, en este caso fueron utilizados como material de deposición o de bulto funerario adentro de una cueva. Bueno, la arqueología también reveló una práctica desconocida de las fuentes secundarias como la iconografía y las crónicas históricas, que es la reutilización muy frecuente de tejidos como material de manufactura, de construcción o de consolidación adentro de contextos diversos como la creación de figurillas, la confección de cerámica, pero también la construcción de rasgos arquitectónicos como paredes o techo de tumbas. El análisis textil, bueno, por ahí rápido porque veo que no me queda mucho tiempo, pero lo que nos damos cuenta también al nivel arqueológico es que tenemos realmente que tomar en cuenta estos tejidos y estos vestigios, aunque son muy raros, porque al final nos dicen otra cosa que lo que podemos ver en las fuentes iconográficas. Solo para dar un ejemplo,
la cuestión del bordado y la trama suplementaria son cosas que son desde mucho tiempo consideradas como saberes, conocimiento que tenemos sobre los textiles mayas prehispánicos. Aquí les doy un ejemplo de cosas que sí fueron interpretados como bordado o trama suplementaria, pero lo que quiero decir es que en el contexto arqueológico, solo para el clásico, no se encontró por el momento ninguna prueba del uso de estas técnicas. Bueno, hay muchos sesgos y no hay muchos tejidos, así que no hay como una respuesta exclusiva, pero realmente enseña a qué punto el discurso entre las disciplinas es muy importante para estar segura de bien entender las fuentes y de entender los textiles maya prehispánicos. Solo para darle también un ejemplo, quería tomar el de los rumbos. Entonces, los rumbos son muy importantes en toda Mesoamérica y omnipresentes en la iconografía, especialmente maya, y generalmente son asociados a bordados y a trama suplementaria. Pero en el registro arqueológico, todos los fragmentos de rumbos entrelazados que se encuentran son sargas muy complejas, es decir, que el rumbo está adentro del tejido. Sí hay ejemplos de rumbos simples o de otro tipo de diseños de tela suplementaria, todos vienen del postclásico y permiten realmente de cuestionarse sobre nuevas problemáticas con respecto a los textiles del clásico mayoritariamente. También lo que quería explicar es que hoy en día es muy importante de poder hablar con las guardianas de estos saberes ancestrales que son las tejedoras de hoy, y en este caso solo le quería presentar rápidamente un caso de arqueología experimental colaborativa que hicimos en San Juan de la Laguna con Milka González y que nos permitió de reconstruir técnicas que ya no existían en esta era. Pero que con el saberes de Milka y de las tejedoras de su familia logramos recrear y ver cuáles eran los problemas que encontraron las tejedoras de la época prehispánicas. Entonces, solo para darles un ejemplo, en este caso los orillos son muy complejas y tienen un efecto decorativo muy fino, y nos damos cuenta después de muchos experimentos con Milka que estas orillas se tenían que urdir de manera separada del resto de la base textil. Eso, cuando sabemos que estos textiles están ofrendas, tripla el valor de estos tejidos solo por el poder creativo de la tejedora. Y entonces tenemos aquí cosas que no hubiéramos podido saber sin este como intercambio de saberes y esta discusión con tejedoras expertas de estas cuestiones. Entonces solo le agradezco por su atención. Gracias.